Entonces se está grabando. Vamos a utilizar la pizarra. Sí están viendo, ¿no? Sí. Sí, profe. Y entonces vamos a hacer un ejercicio. A ver cómo está. A ver, entonces tenemos el ejercicio donde que aquí va a estar la fuente de poder. ¿Sí? Y aquí vamos a tener 3 resistencias. Una de 10 ohmios. R1. Una R2 de 5. Y una R3 de 6 ohmios. ¿Ya? Y el voltaje en 2 es igual a 5 voltios. Entonces, ¿cuál es el voltaje acá? Y ¿cuál es la intensidad de corriente? ¿Ya? Ya está. Ese es el ejercicio. Entonces ahora ya no tenemos intensidad, no tenemos voltaje, tenemos resistencias y tenemos un voltaje de 2. Un voltaje 2 de 5 voltios. ¿Cómo resolverían esto? Antes que nada, la ley de Ohm. Intensidad de corriente es igual ¿a qué? A voltaje sobre resistencia. ¿Ok? ¿Qué más? Sabemos que la intensidad es igual en todas las resistencias. Intensidad 1 es igual a intensidad 2 en los circuitos en serie, ¿no? Igual a intensidad 3. Y este es igual a la intensidad. ¿Ya? Ok. ¿Qué más tenemos como concepto? Que el voltaje total que da la fuente, que es este, es igual a la suma de los voltajes. Voltaje 1 más voltaje 2 y más voltaje 3. ¿Qué más tenemos? Que la potencia, según la ley de la potencia, es igual a ¿qué? Al voltaje por la intensidad. Y que la suma de la potencia total es igual a la potencia 1 más la potencia 2 y más la potencia 3. Ahí están todas las fórmulas y todos los conceptos que deben saber sobre circuitos eléctricos en serie. Entonces, con esa información, ¿qué deberíamos sacar? ¿Qué deberíamos encontrar?
Nos hace falta la fórmula de la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 y más la resistencia 3. Ya. Entonces, podríamos empezar por esta fórmula, ¿no? Entonces, aquí hagamos. Resistencia total del circuito va a ser igual a ¿qué? A la resistencia 1, bueno, aquí más resistencia N, más PN, más BN, todo eso, no más IN, porque podemos tener, aquí estamos haciendo con 3, pero podemos tener 2, podemos tener 5, podemos tener 8 resistencias. Resistencia 1 más resistencia 2 y más resistencia 3. Entonces la resistencia total en este caso va a ser igual a ¿qué? La resistencia 1 que vale 10 más la resistencia 2 que vale 5 y más la resistencia 3 que vale 6. Entonces la resistencia total es igual a 21 ohmios. ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Ya. Entonces, como no tengo voltaje, no puedo hacer nada. Como no tengo intensidad, no puedo hacer nada. Pero tengo este dato, miren, este que está aquí. Dice que el voltaje 2 es igual a 5 voltios. ¿Sí? Y de aquí despejando, entonces mire, voltaje 1, voltaje 2 a la suma de todos estos de acá. Y aquí despejando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con el voltaje? Que el voltaje es igual a ¿qué? A la intensidad por la resistencia. En este caso, el voltaje 2. Es igual a la intensidad que es común en todos por la resistencia 2, que sí tengo. Entonces, también tengo el voltaje 2. Entonces, lo que voy a despejar aquí es justo con la ley de Ohm. De Gauss estoy haciendo esto. Entonces, borro esto. Y con la ley de Ohm sabemos que la intensidad, puesto que es la misma en todos, no puedo poner, bueno, aquí es intensidad 1, 2 y 3, pero sabemos que es la misma. Entonces, yo puedo decir que la intensidad 1 es igual al voltaje en 1, pero no tenemos la del 1, sino la del 2, ¿no? Entonces vamos a hacer la intensidad en 2 es igual al voltaje en 2 sobre la resistencia 2. ¿Ya? Entonces, la intensidad 2 es igual. ¿Cuál es el voltaje 2? 5. Y la resistencia 2, 5 voltios para 5 ohmios. La intensidad 2, en este caso, es igual a ¿qué? ¿Quién está borrándome las cosas? No sé qué pasa con esto, profe, que a veces se me mueve el cursor. Perdóneme ya. El voltaje 2 es igual a 5 para 5 a 1 amperio. Y ya está. Como la intensidad es la misma en todos, entonces intensidad 1 es igual a intensidad 2 que pusimos aquí. Y este es igual a la intensidad 3 y este es igual a la intensidad en todos los N sitios. Entonces, y al saber que es un circuito en serie, ya sabemos ¿qué sabemos? Que la intensidad es la misma en todo. Ya tengo encontrado absolutamente todo lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos saber el voltaje total.
Y ya está, pues, ¿no? Entonces ya sabemos, otra vez ya están borrando aquí, yo no sé. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Ya? Entonces ya tenemos la intensidad, ya tenemos el voltaje, ¿no? Y sí tenemos la resistencia total. Entonces aquí despejamos y decimos que voltaje es igual a intensidad por resistencia. El voltaje total, ¿no? El que me da la fuente. La intensidad que es la misma en todos sobre la resistencia total que ya encontramos, que es la suma de las resistencias. Entonces, el voltaje total es igual a la intensidad que es 1 por la resistencia total. ¿Cuánto salió? Por 21. Voltaje total que me da en voltios es igual a 21 voltios. Y ya está. ¿Sí ven? Facilito. Y ahora ya tenemos la intensidad y ya tenemos el voltaje, ya tenemos la resistencia y ahora nos hace falta encontrar los voltajes en cada una de las resistencias. Entonces, el voltaje 1, ya tenemos el voltaje 2, ya tenemos nos hace falta el voltaje 3. Entonces, porque tenemos el voltaje 2. Voltaje 1 es igual a ¿qué? A la intensidad que vale 1. Intensidad por resistencia 1. Voltaje 1 es igual a la intensidad que vale 1 por la resistencia 1, que es 10. Entonces, el voltaje 1 ha valido 10 voltios. Ya tengo 10 voltios del uno, 5 del otro, podría ser la diferencia. Pero calculemos el voltaje en 3 para que vea que sale igualito. Igual a la intensidad por la resistencia 3. El voltaje en 3 es igual a la intensidad que vale 1 por la resistencia que es 6. Entonces, el voltaje 3 es igual a, aquí es por, ¿no? Entonces, 6. Entonces, 6 más 10, 16 más 5, 21, que es el total de los voltajes. Ya tenemos intensidad, ya tenemos voltaje 1, voltaje 2, ya tenemos las resistencias y nos hace falta las potencias. Entonces, potencia en 1, porque tenemos la potencia total, no tenemos, pero podríamos calcular. Ya continuemos entonces. Estábamos en que decíamos que nos falta la potencia total, ¿no? La potencia es igual a V por I. ¿Cuánto vale V? 21 voltios. Por I, ¿cuánto vale? Que es la misma, en toditos vale 1. Entonces, este es voltios por 1 amperio. Esta potencia es igual a 21 watts. Lo que miden los medidores eléctricos es voltios o watts. ¿Quién sabe? ¿Mm? A ver, ¿quién sabe lo que miden los medidores de electricidad? ¿Qué es? Voltios, dice uno. A ver, ¿quién da más? Busquen una planilla de luz y vean qué les está midiendo.
¿Qué mide el medidor eléctrico? ¿Voltios o watts? Dicen 2 con voltios, profe. Yo estaba también revisando ahorita. ¿Y qué le dice? ¿Voltios? ¿Ah? ¿A nosotros nos llega voltaje o nos llega potencia? Voltaje, profe. No, señores, nos llega potencia. Busquen la planilla y le dice kilowatts, le dice no kilovoltios. ¿Ya ven? Ya ven, ya ven, ya ven. Ahí dice unidad de medida, kWh, kilowatts hora. Bueno, pues, ¿qué más da? Ya, pero ya saben ahora, ¿no? Entonces, 21 watts. Ahora nos hace falta simplemente la potencia 1 es igual, según esto, que es igual al voltaje 1. ¿Cuánto es el voltaje 1? Que ya Inge, una calculamos. pregunta. ¿No? Para sacar 21 watts, ¿cómo le hizo? No le entendí muy bien ahí. Aquí está la fórmula. Potencia es igual al voltaje total por la intensidad de corriente. La intensidad de corriente en un circuito en serie es el mismo, entonces por lo tanto vale 1. Y el voltaje que encontramos total es 20. ¿Cuánto era? ¿Dónde está el voltaje total? Voltaje por intensidad, ya encontramos el voltaje total. Ya han borrado. La suma de los voltajes. Voltaje 1, ¿cuánto salió? ¿Ah? 10. 10 más 5, 15 más 6, 21. Aquí está 21 voltios por 1 amperio. ¿Ya? Por 1 amperio. Entonces 21 watts. Ahora la potencia 1, ¿a qué es igual? Al voltaje 1. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el voltaje 1? 5 voltios. ¿Cómo va a ser 5 voltios? Ah, no, es que le estaba viendo 10. el... A ver, de aquí despeje. Voltio es igual a intensidad por resistencia. Entonces, el voltaje 1 es igual a ¿qué? A la intensidad que vale 1 por la resistencia en el primero que es 10. Esto es igual a 10. Esto es 10 voltios. El voltaje 2, ¿a qué es igual? Que ya me da 5. 1 por 5, que eso da 5, correcto. 1 por 5. Ya están borrando vuelta. Y así no vamos a poder dar clases. Ya les voy a dar solo... Les voy a dar solo que yo pueda ver. Porque si no, mejor me toca estar calculando doble vez. Ya. Y el voltaje 3 es igual a la intensidad por la resistencia 3. Entonces, 1 por la resistencia 3, que es 6. Entonces, voltaje 3 es igual a 6. La suma, 6 voltios, más 5, 11, más 10, 21, que es el voltaje total. Ahora, la potencia 1 es igual a ¿qué? Al voltaje 1, ¿cuánto ha sido? 10 por 1 amperio, porque es para todos igualito, entonces me da 10, me da 10 watts. La potencia 2, que es igual a
el voltaje 2. ¿Cuánto es el voltaje 2? 5 por 1 amperio, que es la intensidad, porque es de un circuito en serie que es el mismo, me da 5 watts. Y la potencia 3, que es igual a 6, porque es el voltaje 3 por 1 amperio, que es lo mismo la intensidad en todo el circuito. Entonces, la potencia 3, 6. Y la suma de estos tiene que darme 21 también, porque sacamos que es 21. 6 más 5, 11, más 10, 21. Listo, señores, hemos encontrado todo y les he dado todos los posibles casos habidos y por haber. Cuando no tengo el voltaje, cuando no tengo la intensidad, cuando solo tengo el voltaje en una de las resistencias, cuando no tengo resistencias. Es decir, he calculado absolutamente todo. Si ya con esto no pueden hacer las tareas o los exámenes, ya. ¿Preguntitas? Yo creo que hay más, aplica lo que es fórmulas, Inge. Por eso, fórmulas y tener el concepto de que la intensidad en circuitos en serie es la misma, de que la suma de los voltajes es igual a la fuente o al voltaje general, y que la suma de las resistencias es igual a la resistencia. Este circuito sería algo parecido como esto, si queremos verlo, ¿no? Así, así, y ya queda solo con una resistencia, un equivalente. ¿Cuánto valió esto? 21 voltios. ¿Y cuál es la resistencia total? 21 amperios. También si quieren dibujar un circuito similar, porque todas las resistencias se suman, ¿ya? Entonces, y la intensidad, que es esta, se supone, ley de Ohm, intensidad de voltaje 21, resistencia 21, es 1, porque es igual en todas las resistencias. ¿Sí ven? ¿Estamos? Sí, profe. Listo. ¿Les hago un ejercicio para ustedes que hagan o qué? Ya lo ves. Ya, ¿Sí? no, profe, yo digo que ya avancemos con el otro tema. Ya. Ok. Listo, entonces voy a cerrar la pizarra. Voy a compartir el documento que estábamos aquí. Estábamos viendo la clase anterior. Ya. Entonces, ya vimos esto, vimos todo esto, ya vimos lo que son los circuitos en serie, ¿no? Los circuitos en serie es cuando dos o más elementos están entre sí conectados, uno a continuación de otro. Pero no todo en la vida es en serie, ¿sí? Entonces, viene, bueno, aquí tenemos un ejemplo de circuito en serie, y vienen los circuitos en paralelo, ¿ya? Dos o más elementos están en paralelo si van conectados uno frente al otro por sus extremos. Entonces, miren, aquí tenemos un extremo, otro extremo, pero no es que está a continuación, sino está frente. Miren, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, dos o más elementos están en paralelo si van conectados uno frente al otro por sus extremos. ¿Ya? Y aquí cambia un poquito cómo se calcula la resistencia. Entonces dice 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia N. Ahí está un primer cambio en los circuitos en paralelo. ¿Sí? Ok. Aquí tenemos un ejemplo de circuito en paralelo.
¿Qué dice con respecto a la resistencia total? La resistencia total de resistores en paralelo siempre es menor que el valor del resistor más pequeño, porque es 1 sobre. El voltaje, ojo con esto, el voltaje a través de los elementos en paralelo siempre es el mismo. Aquí está otro cambio. En los en serie, ¿cuál es el mismo? La intensidad. En los paralelos, ¿cuál es el mismo? El voltaje. ¿Sí? Y acá dice, la corriente sobre cada elemento obedece a la ley de Ohm. Entonces, las intensidades acá van a ser diferentes. ¿Está claro esta partecita? Sí. De mi parte, sí. Ya, avancemos. Ok, entonces la regla de división de la corriente, para el caso de resistores en paralelo, la corriente sobre uno de ellos se determina a partir de la corriente I de la fuente mediante la regla divisora de corriente, cuyo formato es aquí, intensidad, porque aquí hay que calcular I1, I2, I3, porque aquí la intensidad es diferente, mientras que el voltaje es el mismo en las resistencias. Y ya sabemos cómo se calcula la intensidad la resistencia total. 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia N. En otras palabras, esta ecuación afirma que la corriente a través de dos ramas en paralelo es el producto del otro resistor y la corriente de entrada total dividida por la suma de los resistores que están en paralelos. Entonces, ojo con esto. ¿Sí? Vamos a ver. Circuitos en paralelos, casos especiales, si tuviéramos dos resistencias una solamente. Entonces, la resistencia total es R1 por R2 sobre R1 más R2, solo si es que fueran dos. Pero es que esto es facilito, pues. Veamos la fórmula. A ver, vamos a ver cómo nos dicen. ¿De dónde sale esto? Dice 1 sobre resistencia total es igual a 1, porque dice que solo son dos resistencias en este caso. R1 más 1 sobre R2. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? 1 sobre resistencia total es igual, sacamos denominador común, R1 por R2. ¿Sí o no? R1 por R2. Entonces, si hacemos, este es el denominador común. R1 para acá, ¿qué me queda? R2. Más, esto para acá, se anulan los R2 y me queda R1. ¿Ya? Entonces, para poder esto multiplicar en cruz, ¿qué sería? R1 por R2 por 1 es igual al R total que multiplica al R2 más R1. Y como queremos R total, entonces R total es igual al R1 por el R2 sobre R2 o R1 más R2. Demostrado, señores, que esto es igual a lo de acá. ¿Qué les parece? Facilito. Pero solo cuando son dos resistencias. Cuando son más, hay que hacer lo que está la fórmula. R1 sobre R total es igual a R1 más R2 y así sucesivamente. ¿Ok? Listo. Sigamos. Ya. Y este tema lo vamos a ver luego. Dice circuitos en serie, o sea, la mezcla de los dos. Primero vamos a aprender a resolver en paralelo. Ya sabemos en serie. Ahora vamos a resolver en paralelo. ¿Está clara la teoría o no?
¿Están ahí? ¿A dónde se fueron? No sé. Contesten. Sí, Inge, sí está Sí, sí, claro. profe. Todo dicen sí, sí. El rato que les digo calculen, no calculan. No sé. Yo creo que les voy a hacer volver a presencialidad. Ya. Veamos entonces un ejemplo para que puedan ustedes entender esta parte. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí pizarra. Ok, vamos a hacer una nueva pizarra. Nueva pizarra, dije, ok. Ahí vamos. Entonces voy a dibujar el circuito. Viene, aquí está el voltaje. Aquí viene una malla. También existe, se llama mallas a eso, ¿no? Aquí viene y viene lo otro. Acá viene. A ver, dejarán de estar jugando. Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos otra. Ya. Aquí tenemos el voltaje. ¿Sí? La intensidad de corriente, ojo por aquí, la intensidad dijimos que era diferente. Esta va a haber una intensidad, esta va a ser otra intensidad y esta va a ser otra intensidad. ¿Estamos? Porque aquí cambia, la intensidad es diferente. Mientras que el voltaje va a ser el mismo en las tres. Pero aquí tenemos esta resistencia, digamos que es de 9 ohmios. Esta resistencia es de 12. Y esta resistencia es de 18. A ver, vamos para que no se hagan bolas. Primero vamos a hacer con dositos nomás. Sí, Ya, estaba con bien, esos profe. dos. ¿Ok? Y vamos a decir que el voltaje tenemos un voltaje de 27 voltios. Ya. Listo, señores. ¿Qué sucede aquí? Aquí sucede que esto está en paralelo. ¿Por qué no están conectados uno a continuación de otro? Si no están conectados uno frente al otro, las resistencias. ¿Sí? Entonces están en paralelo. Otra vez vamos a poner las fórmulas. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ley de Ohm. No están atentos, no sé. Me parece que estoy hablándole a las pantallas, no a los estudiantes. Los estudiantes no responden, están en el baile, están en, no sé, en el sueño, están en, ¿qué están? Ah, ¿qué más tenemos? La ley de la potencia. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Ya. En paralelo, ¿sí? En paralelo, el voltaje 1 es igual al voltaje 2 es igual al voltaje N o voltaje 3 y 4.
nosotros tendremos 1, 2 y 3. Ya sabemos que aquí el voltaje aquí va a ser 27 y aquí va a ser 27. Fácil. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí. Ya. Y las intensidades ahí sí van a cambiar. Entonces, y las resistencias también. Pues vamos a encontrar la resistencia total primerito. ¿Sí? Entonces, como son dos, ya vimos la fórmula, pero vamos a mejor hacer el proceso. 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Si esto lo transformamos o reemplazamos los valores que tenemos, 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre 9 más 1 sobre 12. ¿Ya? Entonces, 1 sobre resistencia total es igual. Denominador común de 9 y 12, ¿cuál es? A ver, preguntita de escuela. Eso dan en primer grado de la escuela, creo. Ah, no, en primero de colegio, ya. ¿Cuál es el factor común, el denominador común? ¿Cuál es el MCM? Mínimo común divisor. Múltiplo, perdón. El 3, profe. ¿Cuál? El 3. El 3. 3 dividido para 9, ¿a cuánto es? A ver, no es el 3. Ese es el mínimo común, el máximo común es el mínimo común múltiplo. Lo que estamos pidiendo es el máximo común divisor. ¿Cuál es? A ver, señores, ¿cómo pasaron el colegio? A ver, creo que era de multiplicar el 12 por el 9 y ahí Eso, 12 por 9. ¿Cuánto es sale eso? 108. ¿Cuánto? 108 creo que sale. 108. 108 para 9 a 12. Más 108 para 12 a 9. 1 sobre la resistencia total es igual a 9, 12 más 9. ¿Cuánto? 21 sobre No. 108. Ahora, para transformar esto, 1 por 108, 108, igual a 21 por resistencia total. Entonces, 108 sobre 21 es igual a resistencia total. 108 para 21, ¿cuánto da, señores? ¿Cuánto? ¿Están ahí? ¿Ya se fueron? Estén calculando. 5.14. 5.14, profe. Ya, 5.14 es la resistencia total. Excelente. ¿Ya? Entonces, este circuito es equivalente, porque ya redujimos, ¿sí? La resistencia total. Entonces sigue estando así.
y se convierte ya en un serie. ¿Sí? Entonces, este valía 27. ¿Y este ahora cuánto vale? 5.14. Y aquí en serie ya podemos decir la intensidad. Si queremos solo la intensidad del circuito, pero vamos a ver la intensidad en cada uno de los que están ahí, ¿no? ¿Cuánto es eso? Entonces, ley de Ohm, intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje 27. Entonces, voltaje es, perdón, intensidad total, ¿no? Porque aquí la intensidad se divide o son en partes, intensidad 1, 2 y así. Recuerden que estamos en paralelo. Sobre 5.14. ¿Cuánto da eso? La intensidad total. ¿Cuánto da eso? 5,25. Ya, dice que da 5,25. ¿Ya? Ok. Ya tendríamos intensidad, voltaje y resistencia total. Pero aquí hay que calcular las intensidades que pasan por cada uno. Porque aquí las son diferentes, ¿no? Entonces, aquí esta viene a ser una intensidad 1, que es la malla, y una intensidad 2, que es la malla, otra. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro ese concepto o no? ¿Sí o no? Ya, la intensidad 1 es igual entonces, según esto, voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es el voltaje? 27 sobre 9. ¿Cuánto da eso? 3, ¿no? Sí. Sí, Ya. ¿Y la intensidad 2 a qué será igual? A 27 porque el voltaje es el mismo en todas sobre ¿cuánto? 12. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? 2.25. ¿Cuánto? 2.25. 5. Y recuerden que la suma de todas las intensidades aquí, porque esto es en paralelo, intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad n, en este caso solo tenemos 2, es igual a la intensidad total que ya habíamos sacado. ¿Sí? La intensidad 1 vale 3, la intensidad 2 vale 2.25, esto equivale a decir 5.25, que era lo que teníamos anteriormente calculado. Ya está. ¿Preguntas? Y ahora nos hace falta las potencias. Potencia en 1. Aquí era voltaje por intensidad. El voltaje siempre sigue siendo el mismo, porque acá estamos en paralelo. 27 por la intensidad 1, ¿cuánto salió? Por 2, no, 3, perdón. Borremos. Potencia 1, ¿cuánto es? 3 por 7, 21. Con 2, 3 por 2, 6 y 2, 8, 81 watts. Y la potencia en 2, ¿a qué es igual? A 27, que es el voltaje en todo, por la intensidad 2, que salió 2.25. ¿Cuánto da eso? Por favor, den calculando.
¿Cuánto? 60.75 watts. 60,65 watts. ¿Ya? Y la suma de estos dos tiene que dar la potencia total. Calculamos la potencia total. Pero la potencia total es voltaje por intensidad. El voltaje ya encontramos, que es 27 siempre, y la intensidad que encontramos 525. La suma de estos dos tiene que dar esa potencia total. Entonces, potencia total en este caso vendría a ser igual a ¿qué? Al voltaje total, que en este caso es 27, sobre, por la intensidad total que sacamos acá, que era ¿cuánto? 5,25 era, ¿no? Sí. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? ¿Están ahí? Ya se fueron. Profe, ¿no sería en la potencia 1, 81 y más 60? Sí, pero para que vean que sale lo mismo, con la ley de las potencias y esta suma. 27 por 5, 525. 141.75. 141,75 o 65 ha de ser. 75. Bueno, por ahí nos comimos acá también, entonces debe ser 71. Y para comprobar, potencia 1 más potencia 2 tiene que ser igual a la potencia total. Potencia 1 es ¿cuánto? Según lo que calculamos. 81 más 60, 75. Eso debe dar 141,75. ¿Ya? Fácil. ¿Estamos? Sí. Sí, Sí. Yo creo que les voy a llamar presencial, vuelvo y repito. Dice, sí, dice señor Miranda. Ok. Vamos a hacer otrito. Una nueva pizarra. Les pongo el ejercicio y ustedes hacen, ¿ya? Yo voy a estar aquí viéndoles lo que hacen. Mejor hagan en el cuaderno y después me presentan. Les dibujo el circuito nomás. Menos, más. Vamos a tener con 3. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Ya. Entonces, ahí tenemos. Esta resistencia es de 4. Hagámosle de... Mejor hagamos esto. Esta va a ser de 10. La resistencia. Esta va a ser de 20. Y esta va a ser incógnita. ¿Ok? Nos van a dar aquí la intensidad de esta malla que vale 4 amperios. ¿Ya? Nos van a dar como dato que la resistencia total
es igual a 4 ohmios. ¿Ya? No sabemos la intensidad, esta digamos que es la 1, no sabemos. Es una incógnita. Esta es la 2 que ya sabemos. Y la intensidad 3 tampoco sabemos, es una incógnita. Ya, señores, a calcular se ha dicho. Y el voltaje. Todos los elementos, no solo el voltaje. Tenemos que calcular voltaje, intensidad 1, intensidad 3. Tenemos que calcular resistencia 3 y tenemos que calcular la potencia total, la potencia en 1, la potencia en 2 y la potencia en 3. Porque el voltaje es el mismo en todos. Recuerden, porque estamos trabajando en paralelo. Si esto les va a ayudar. Esto es equivalente una vez que hacemos el circuito a esto que está aquí. Como no tenemos voltaje, no pasa nada. ¿Sí? Ese es el que tenemos que calcular. Pero sí me da que la resistencia total, que es 4 ohms. La intensidad no sabemos porque solo tenemos la intensidad en 4. Así es que hay que empezar calculando estos voltajes. Con esto calculo el voltaje. Y como el voltaje es el mismo, ya sé. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuál sería el voltaje? El voltaje en 1. Según la ley de Ohm, que es igual. A ver, vamos a poner intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Ya? Entonces, la intensidad, en este caso 2 sería, ¿no? Que estamos calculando de la malla 2. La intensidad 2 por la resistencia 2. Entonces, el voltaje 2 es igual. La intensidad 2, ¿cuánto dijo? 4. Más la resistencia 2, ¿cuánto? 10, perdón. 10. Entonces, el voltaje en 2, ¿cuánto es? 40. Como en paralelo el voltaje es lo mismo, yo ya tengo aquí el voltaje de 40. Facilito. Entonces, ya sé aquí que este valor es 40. Vean. Ahora, la intensidad sí cambia, ¿no? ¿Ok? Entonces, la intensidad, ¿qué pasa aquí? Aquí ya podemos calcular. Intensidad igual a voltaje sobre resistencia. La intensidad total, intensidad total es igual al voltaje que vale 40, porque el voltaje es el mismo en todo, sobre la resistencia, que sí me dan, que es 4. La intensidad total es igual a 10. Ya está. Entonces, ahora la suma de las intensidades 1 más 2 más 3, ¿qué debe ser? 10. Fácil este ejercicio. A ver, pero continúen ustedes, ya, yo ya les dejo ahí. Porque si les hago yo, ustedes no hacen nada. O hago completamente este ejercicio. Sí, sí, profe, porque todavía nos falta entender bien. No creo, oiga. Bueno, esperemos que. Entonces, la intensidad total es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 y más la intensidad 3, porque solo tenemos 3, ¿no? 3 mallas. La intensidad total ya sabemos, ¿cuánto vale? 10. La intensidad 1, no sabemos o sí sabemos. No,
Pero ya podemos calcular, pues, en los otros, porque el voltaje es el mismo. Tenemos la resistencia, entonces calculemos. Esto sería intensidad, tenemos el voltaje, ya tenemos la resistencia. La intensidad 1 es igual a ¿qué? El voltaje, que es el mismo, 40, sobre la resistencia 1, que es 10. ¿Cuánto vale I1? 4. Y 2, ya tenemos acá, o esta que estaba aquí, que era 4, y aquí ya podríamos restar. ¿Sí? Entonces, en este 20 de aquí, ¿cuánto es? ¿Mm? Esta aquí calculamos, ¿no? Esta de aquí calculamos. Esta es R1. Esta es R2. Entonces, la intensidad en 2. Ah, pero ya salió 4. Justo ya me daban 4. Entonces, ¿sería qué? 40 dividido para ¿cuánto? Para 20. 2. Y la intensidad 3, esa no sabemos, porque también nos está pidiendo. Y no sabemos la resistencia, pero tenemos esta fórmula. Intensidad total es igual a 10. La intensidad 1 vale 4, más la intensidad 2, que vale 2, más intensidad 3, que no sabemos. 10 menos 4 menos 2 es igual a intensidad 3. 10 menos 6, 4 vale la intensidad 3. Ya está. Y ahora, 4 más 4, 8 más 2, 10 es igual a la intensidad total. Para saber la resistencia aquí, podríamos utilizar ¿qué? La ley de Ohm, que ya sabemos a qué es igual. Entonces, voltaje sobre intensidad. El voltaje, que es 40, sobre la intensidad, que ya sabemos cuánto vale en 3, que es 4. La resistencia aquí ha sido 10. Pero hagamos. Entonces, la intensidad de esta fórmula, podemos decir que resistencia es igual a ¿qué? A, este sube acá, resistencia, voltaje sobre intensidad. Entonces, la resistencia 1, 2, la 3 que no sabemos, es igual al voltaje, que es el mismo en paralelo, que es 40, sobre la intensidad 3, que vale 4. Entonces, la resistencia 3 es igual a 10. Ya tengo completo todo. 10, 20 y 10. Ya tengo resistencia 1, 2 y 3. Ya tengo intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3. Ya tengo el voltaje, que es el mismo. Y ahora solo me falta ¿qué? La potencia. ¿Sí? Eso ya sabemos cómo se calcula la potencia, ¿no? Potencia es igual a voltaje por ¿qué? Intensidad. La potencia total, el voltaje, que vale 40, por la intensidad. ¿Cuál era la suma de las intensidades? No hemos sumado. Ya sí da 10, pero creo que... ¿O no? No. ¿Cuánto es el total de las intensidades? Intensidad 1 vale 4, intensidad 2 vale 2, 6. ¿No es cierto? 10 vale. Por 10, 400. ¿Ya? Ya yo pueden calcular acá, ¿no? Voltaje 1, que es 40 por 10, por la intensidad, perdón, en 1, ¿cuánto era? 4. 160. En 2, 40
¿sí? Por la intensidad 2, ¿cuánto es? 2, 80. Y la que está aquí, el voltaje que es 40 por la intensidad 3, ¿cuánto vale? 10. ¿Sí? 120. Sumado todo eso da 400. Excelente. Preguntas. Preguntas. ¿Están ahí? Ya creo que están dormidos. Sí, Pro dice, sí, sí están dormidos. O sí están pilas. Yo les voy a llamar presencial, sinceramente. Ya. Entonces, a ver, hagamos potencia 1 para que de una vez ya se termine la clase. Es igual al voltaje, que siempre es el mismo, 40 por la intensidad 1. ¿Cuánto vale la intensidad 1? 4. Igual a 160. La potencia 2 es igual a 40 porque estamos en paralelo, que es el mismo voltaje para todos, por la intensidad 2. ¿Cuánto es? 2. 2. 80. Y la potencia 3, 40 porque el voltaje es el mismo, 4. por 4, creo que es la intensidad 3. Sí. Igual 160. Si sumamos esto, 400. Igualito. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. Entonces, les dejo tarea. Vamos a ver el libro base. Sino que por dónde les envío el libro base si no tienen acceso todavía. ¿Ah? ¿Alguien tiene un correo para el presidente? Ya dije que armen un... Ah, Profe, ¿me puede enviar a mí? Le dejo mi correo y yo le envío a mis compañeros porque tenemos un grupo donde están los compañeros. Yo les puedo enviar por ahí hasta crear el grupo del... ya, déjenme ver entonces los ejercicios que les vamos a enviar. Aquí está. Electrónica, ¿esta de quién es? Creo que es de Tosi. Ah, no, de Boylestad. Este mismo queremos. Ahí está todo esto. Vamos a ver cuál es la unidad y cuáles mandamos a hacer. Abajo, 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 abajo. A ver, aquí, bueno, creo que solo es... Ah, es que está ya diodos semiconductores, es más, aplicaciones, no, este me va a servir más para, no, transistores, polarizadores, no, memorias, amplificadores de potencia, circuitos integrados analógicos digitales, operaciones de comparación, no, osciloscopios, fuentes de alimentación, reguladores de voltaje, no,
Dispositivos PNP, PN, no. No, no, no. No nos sirve ese. Vamos a ver este sílabo lógicos. A ver si este es así. No, este no es. Este que dicen aquí. Fundamentos de circuitos lógicos. Parece que solo es circuitos. Boyle-Stat. Este es de Thomas Floyd. Todos son sistemas digitales, no tenemos sistemas eléctricos. Magnitud, analógicas, niveles lógicos, funciones, compuertas, sistemas de numeración, álgebra de Boole. Esto me sirve solo para lo que es circuitos lógicos y secuenciales. ¿Ya? Vamos a ver este de fundamentos. Esto no es fundamentos, fundamentos, fundamentos. Fundamentos. Es para circuitos lógicos después de que acabemos. Imprimir estos sistemas digitales, principios y aplicaciones. Vamos a ver si tiene algo de... O todo es solo... No. Todo es solo para el siguiente capítulo. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Necesito que practiquen. A ver, por favor envíeme el correo que dice el compañero. Sí, profe, ya le dejé en el chat mi correo electrónico. Ahorita para avisarles si me llegó el trabajo, profe. nicoscraft@hotmail.com. Ese es el correo, ¿no? Sí, profe.
Profe, ¿ya me envió o todavía no ha podido enviar? A ver, voy a ver si es que puedo enviarles por este mismo medio y cómo enviar archivos en el chat. Jeje. Nadie, todos anfitrión. Corriente, escribo aquí. Déjenme ver si es que arrastrando. No, no, porque me permite enviar aplicaciones. Iniciar, no. Relaciones, no. Votaciones, pizarras. Pausar chat, detener sala para grupos pequeños. No hay. No tenemos la opción de enviarles. En el chat. Aquí debería dejar enviar. Nadie anfitrión todos. Déjenme ver si es que me deja arrastrar nada más. Si es que no deja arrastrar, ya nos vamos nomás a mandarle al compañero. No, no deja. A ver, ¿cuál era él? Correo. Vamos a enviarle. ¿Tienen correo institucional ustedes? Perdón, profe, no le escuché cómo dijo. Si tienen correo institucional. O sea, ¿No le pudo enviar por el Hotmail, profe? O... ustedes tienen del instituto, tienen correo. No, Ya. No importa. Es que de ley es por plataforma, profe. Porque si no, es que otros profes también por correo electrónico estamos como que enviando los, o sea, nos envían los como para hacer los deberes y todo eso. A ver, ¿cuál era su correo? Nicoscrab@hotmail.com, profe. A ver, Nikos. Crab, C-R-A-B, B grande, ¿Ya? @hotmail.com. Nikoscraft@hotmail.com. Sí, profe, sí es. Nikoscraft. ¿Les llegó? No todavía, profe, sí le escribió bien, ¿no? Revísele, revísele. Ahí está, elementos enviados, Nikoscraft, hotmail.com. Sí, No me llega todavía, profe. Ahorita le estoy revisando en en no el correo. deseados. A ver, deje ver.
Bueno, él es el ejercicio que les envié, ¿no? Aquí hay ejercicios y les están diciendo las características, cómo se resuelve, para que tengan también un material extra, ¿ya? Circuitos eléctricos en paralelo, que ya vimos, ¿sí? Aquí hay también ejercicios resueltos. Los mixtos todavía no lo conocemos, pero ya lo vamos a ver. Y vamos a resolver esto que está aquí. ¿Ya? Carga eléctrica. ¿Sí? Todos estos ejercicios de carga eléctrica, de resistencia eléctrica, y aquí también tenemos, o mejor, hagamos solo desde la ley de Ohm, ¿ya? Ley de Ohm y esto, resistencias equivalentes, que eso sí lo podemos hacer, todo esto que ya lo podemos hacer. Entonces, ley de Ohm y la de circuitos eléctricos. Profe, ¿puede reenviarle otra vez? Porque no me ha llegado nada todavía. ¿Está bien esto? Nikos Kraft. ¿Está visualizando? Sí, está bien el correo, pero eso estoy viendo que por qué no me ha llegado todavía. Si le puede reenviar de nuevo el... A ver, nuevo, otra vez. Nikos, verá bien. Nikos. Ahí le sale con una fotito. ¿Sí es usted o no? Sí, profe, sí es la foto. Está bien. nikoskraft@hotmail.com. Sí. Ya. Deber. Resolver los ejercicios de ley de Ohm y circuitos eléctricos. ¿Para cuándo va a ser esto? Para cuando tengamos nuevamente clases. El día miércoles tenemos, ¿no? Sí. Solo circuitos eléctricos, no el de análisis. Dice circuitos eléctricos y esto que dice ley de Ohm. ¿Ya? Y le voy a agregar nuevamente ejercicios en serie y paralelo. Se fue. Ya. Aquí dice que ya se ha ido hace rato y elementos enviados. Ahí está, 2 veces. ¿Les llegó o no? Esta tarea para el miércoles, ¿ya? Sí. Sí les llegó. Ya. De todas maneras, si no les llega, armen el grupo y por el WhatsApp me piden y yo les adjunto. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, creamos el grupo y le agregamos para que... Sí, y ahí en ese grupo les pongo la tarea hasta mientras. Ya, profe. No les ha Muchas llegado. gracias, ¿no? Ya. Una buena noche, pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.